Hace unos días os pregunté qué vídeo queríais ver el próximo domingo, es decir, hoy, si es el día que lo estáis viendo, y ganó el fondo nuevo que tengo en MyInvestor con un 37% seguido de los 10 ETFs que pagan mensualmente, que este será el vídeo para la semana siguiente, y luego veremos cuál sale de estos dos porque están en empate. Antes que nada, muchas gracias por participar en este tipo de encuestas, me ayuda mucho a saber qué contenido es el que deseáis ver y cuándo, y como os prometí, hoy vamos a ver cuál es este nuevo fondo en el que me he metido en MyInvestor. Os voy a explicar cómo invierte, de qué manera lo hace, qué empresas son las top 10 en su portafolio. Veremos cómo está rindiendo versus otros fondos de la misma categoría e índices también. Además, me va a servir para hacer un repaso a mis otras inversiones que tengo en MyInvestor, que os voy a enseñar hoy para que veáis cómo van. Hace bastante que no entro en la plataforma, así que todo esto va a ser un poco sorpresa, pero viendo cómo van los mercados creo que no me voy a llevar ninguna sorpresa agradable. Y finalmente te voy a explicar qué función va a tener este fondo, cómo voy a invertir y cada cuánto voy a hacer las aportaciones. Así que sin más dilación, empezamos. El fondo en el que he empezado a invertir es este que tenéis en pantalla, que es el Amundi MSCI World SRI. Es un fondo que, como veis, tiene unos gastos corrientes de 0,35% y lo que hace es replicar el índice de empresas que son socialmente responsables del MSCI. Ya expliqué en su momento en qué consisten estos fondos socialmente responsables y por qué creo que es buena idea invertir en ellos, o al menos tenerlo en mente, porque creo que van a ir al alza. Aquí te dejo el vídeo donde explicaba este tipo de inversión. Y vamos a ver ahora un poco de información sobre este índice que está replicando, porque es importante que lo veamos y que lo sepamos distinguir del índice global del MSCI. El MSCI World SRI índice es este que tenéis aquí, que empezó en el 2011. Como podéis ver, del MSCI World hay muchísimos índices, cada uno con sus particularidades, y en este caso todos estos índices corresponden a lo que serían los que tienen las siglas de ESG, que en inglés serían Environmental, Sustainability y Governance. Lo que hace esta clasificación del ESG es clasificar a las empresas en diferentes categorías. Como veis, tenemos desde la categoría AAA, que es esta que tenemos aquí, donde podéis ver que aquí las empresas tienen un alto compromiso respecto a causas medioambientales y de sostenibilidad. Y luego ya vamos bajando según la categoría. Vemos que estas empresas ya van perdiendo un poco de exposición. Son empresas que pueden tener algunas acciones relacionadas con el ESG, pero que quizá todavía tienen que mejorar para poder ser clasificadas en la categoría A. Y finalmente tenemos esto que son los rezagados. En este vídeo del MSCI, aquí nos explican cómo se hace el cálculo de este índice. Nos hacen ver cómo podemos saber que nuestras inversiones están alineadas con nuestros valores, y de ahí nace este tipo de indicadores. Aquí tenéis las categorías, que es lo que comentaba anteriormente. Tenemos de la AAA a la CCC y a partir de ahí es como lo van clasificando. Vemos que consideran diferentes factores como el tipo de energía, el tema de excluir algunos sectores como el tabaco, y a partir de ahí van otorgando una serie de clasificaciones, que es lo que tenéis aquí. Si vemos una comparación de la categoría de las empresas respecto al MSCI World, podemos ver que en el caso de los fondos del SRI vemos que hay un 33% de empresas que cumplen con los estándares para ser clasificados como AAA, mientras que en el MSCI World solamente es el 9%. Para la AA tenemos un 15% del MSCI World y el 34% para lo que serían los fondos del índice SRI, y luego ya a partir de aquí ya va reduciéndose, aumenta la proporción del MSCI World, tienen más empresas en las categorías entre BBB y A. Y luego ya cuando entramos en la parte de CCC y B solamente tenemos empresas de lo que sería el MSCI World. Miramos por sectores, vemos que tenemos un 26% de lo que serían empresas del sector de tecnología o de informática, luego tendríamos un 14% en lo que sería sector financiero y finalmente en lo que sería de consumo un 14%. Estos son los grandes sectores que contiene el MSCI World del SRI. En cuanto a distribución geográfica, tiene un 66% de peso Estados Unidos, seguido de Japón con un 6%, y luego tendríamos ya Canadá con un 3,94%, el Reino Unido con 3,76% y Alemania con un 3,25%. Luego ya todos los demás países estarían metidos dentro de lo que sería otros. Vamos a ver ahora cuáles son las 10 principales empresas que están conformando este fondo de Amundi
MSCI World SRI. Tenemos en primer lugar una que os sonará, que es Microsoft, y tiene un 4,90% de peso en este portafolio. Seguidamente tendríamos Tesla con un 4,79%, luego tendríamos Nvidia con 4,61%, seguido de Home Depot con un 3,04%, luego ya bajaríamos a ASML Holding con 2,31%, aquí tendríamos Roche Holding con 2,03%, seguido de Walt Disney con 1,96%, y ya para acabar tendríamos Cisco Systems con 1,86%, Coca-Cola con 1,68% y PepsiCo con 1,66%. Como podéis ver, no son empresas raras, son empresas muy grandes, pero que están dentro de los criterios para incluirlas en este tipo de fondos. Aquí en este tipo de fondos, que es lo que yo os expliqué en el vídeo dedicado a este tipo de inversión, lo que hacen justamente es excluir determinados sectores, determinados tipos de empresas que malgastan energía o que utilizan los recursos de manera no apropiada. Y es una forma de tener un portafolio que digamos que es sano en el sentido de que no estamos perjudicando quizá tanto como si tuviéramos otras empresas que tienen mayor impacto medioambiental. Visto esto, ¿cuál es la rentabilidad que está obteniendo este fondo en los últimos años? Vamos a verlo. Aquí en la página de Morningstar tenemos lo que sería este fondo, el Amundi MSCI World SRI, y vemos que en comparación con su categoría está rindiendo bastante mejor, lo mismo que lo que sería el índice que tenemos aquí en verde. Vemos que está teniendo una rentabilidad en el 2020 de 8,73, en el 2021 fue de 34,19 y en este 2022, que es cuando he empezado a invertir, por ahora está negativo en un menos 6,07. Si lo comparamos con los otros de la misma categoría, vemos que está rindiendo peor, aunque en los pasados años sí que ha rendido de forma más positiva. Así que ahora toca el momento de la verdad. Voy a abrir en directo el fondo en MyInvestor para ver cómo está rindiendo, y de paso os voy a enseñar también cómo está rindiendo el SP500 y el fondo de tecnología, que son los fondos en los que dejé de aportar pero que todavía tengo en esta plataforma, y vamos a ver cómo están funcionando hasta el día de hoy. Esta es la página de MyInvestor. Aquí tengo los diferentes tipos de inversión. Aquí lo tendríamos todo agrupado, serían tanto el fondo de tecnología como el SP500 y el del MSCI World. Por ahora tengo una rentabilidad del 16,83% entre todos los fondos, lo cual es bastante inferior a la última vez que lo miré. Y aquí en fondos indexados tenemos los dos fondos en los que estoy invirtiendo, el SP500, que como podéis ver está ahora a un 26% de rentabilidad, y luego tendríamos el MSCI World, que obviamente está en negativo. Está en negativo porque el 2022, como sabéis, ha empezado en caída libre y hice dos aportaciones. Vamos a ver las aportaciones cómo están funcionando, porque seguramente la primera estará en negativo, seguro, pero la segunda es posible que no. Si vamos aquí a plusvalías y minusvalías, podemos ver, esta es la primera que hice, que fue en fecha del 4 de enero, que obviamente en enero hubo una gran bajada y está a menos 20. Es una aportación de 300 euros y ahora está en 279. La segunda fue ya en febrero y esta sí que está en positivo, está en 6,37 porque invertí justo seguramente en el momento más bajo, en el que estaba más barato. Por ello ha sido mucho mejor hacerlo así que no haber invertido todo el dinero de golpe, porque ahora te voy a explicar cómo voy a invertir en este fondo y qué función va a tener. Para este fondo reservé 3.000 euros este año y voy a poner 300 euros cada mes. Va a ser una aportación mensual. Como habéis visto, llevo un par de aportaciones. Una está yendo mal porque es la primera que justamente me pilló en la bajada. La segunda está yendo mejor porque en principio lo hice en el momento bajo y ahora quizá está subiendo, y las siguientes iremos viendo cómo van funcionando. Esto es lo que se llama el dollar cost average, que también te explicaba en un vídeo aquí arriba, y es una manera de comprar a diferentes precios de manera que no tenemos tanto impacto si hubiera una bajada muy abrupta en el mercado. La función que va a tener este fondo lo voy a usar de hucha para gastos para mi hija en el futuro. Es un fondo que lo voy a utilizar para ir acumulando capital, para que vaya trabajando el dinero y para que de aquí a 10-15 años pueda empezar a utilizar ese dinero en caso de necesidad. Va a ser un poco como una cuenta de ahorro, por lo cual espero una rentabilidad aceptable,
pero no tengo la intención de que el dinero se revalorice en exceso. Como habéis visto, el fondo del MSCI World no tiene unas previsiones de revalorización extremadamente altas, pero sí que asegura una mayor diversificación, ya que invierte en todo el mundo y en este caso estamos invirtiendo en empresas que además cumplen con esta normativa del SRI. Para más información sobre MyInvestor y los fondos que tengo y cómo estoy invirtiendo, te dejo la playlist por aquí arriba, porque ahí explico todo sobre esta herramienta para que sepas cómo funciona, qué tipo de fondos tienen y cómo puedes empezar a invertir. Te recomiendo además que no te pierdas el vídeo de la semana que viene con el tema de los ETFs, porque he encontrado 10 que pagan mensualmente parte del dividendo, así que te asegura una renta pasiva, no como este fondo que este es de acumulación. Y espero que para todo lo demás me contactes por Twitter, Instagram y si no, suscríbete por aquí y nos vemos por el canal.